buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procedimiento en la Jurisdicción de Paz, Conciliación y Fallo en Equidad, que hace parte del ciclo de capacitación en Justicia de Paz, Jueces de Paz y de Reconsideración. Los mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos, entre ellos la conciliación, han sido estudiados, analizados y puestos en práctica desde el origen mismo de la humanidad. Además, ha sido un tema de constante reflexión con el fin de prevenir toda forma de violencia entre las partes de un conflicto al interior de las comunidades, así como la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias, pues incluso las discusiones más pequeñas pueden generar fisuras en el tejido social y comunitario. En coherencia con ello, la institución de la Jurisdicción de Paz en Colombia busca promover la convivencia pacífica en las comunidades. Y en tal sentido, la conferencia de hoy tiene como propósito analizar la naturaleza jurídica y los aspectos procesales de los acuerdos conciliatorios en el marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ante los jueces de paz y de reconsideración. Además, también se abordará el estudio de la normatividad y la jurisprudencia sobre la materia, así como el fallo en equidad en la jurisdicción de paz. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Adriana Fernanda Huasquita Galindo, abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Procesal, Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional del Derecho de la Universidad de Pisa, en Italia. Ha sido juez promiscuo municipal, relatora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, juez civil especializada en restitución de tierras, juez civil del circuito de Sogamoso en oralidad y actualmente se desempeña como juez civil del circuito de la ciudad de Sogamoso en Boyacá en el tema de oralidad. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad académica, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctora Adriana Fernanda, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo desde la ciudad de Sogamoso. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo también para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como para todos los servidores judiciales que el día de hoy nos acompañan y las demás personas que se encuentran presentes. En esta oportunidad, vamos a analizar el procedimiento establecido para los asuntos que se tramitan ante la jurisdicción de paz, concretamente en sus dos etapas, la conciliación y el fallo en equidad, vistas desde una perspectiva jurisprudencial y práctica a fin de brindar herramientas útiles a los usuarios y también a los servidores de administración de justicia. Para tal efecto, quiero compartir la siguiente presentación con ustedes. Como lo señalaba entonces, el tema que hoy nos va a ocupar, el procedimiento en la jurisdicción de paz, conciliación y fallo. Antes de abordar la temática referenciada, quiero traer a colación una frase del doctor Reyes Echandía, muy oportuna para el momento a propósito de nuestro rol en la sociedad. En una Colombia atribulada por hondos padecimientos éticos, económicos y políticos y afectada por una crisis de fe institucional, subsisten aún dos valores capaces de rescatarla: el pueblo y sus jueces. En aquel está la esencia de la patria: orgullo, autenticidad, valor, sacrificio y amor. En estos, la probidad, el equilibrio conceptual y la serena entrega al cumplimiento supremo del deber de juzgar, sin otras armas que las inmateriales de la ley y sin más protección que el escudo invisible de su propia investidura. Bueno, como toda temática, entonces, el procedimiento que nos ocupa pues tiene un marco normativo. Ese marco normativo se encuentra establecido de manera principal en la Constitución Política, concretamente, en el capítulo 5, título 8 de la Carta. Se trata de la consagración a las jurisdicciones especiales
en este sentido, la jurisdicción indígena y la jurisdicción para la paz. Sin embargo, es preciso resaltar en cuanto a la integración de la jurisdicción para la paz que hace parte entonces del sistema jurídico colombiano por el reconocimiento que se hace del ser humano como fin del Estado social de derecho en el cual las comunidades participan directamente en la resolución de sus conflictos, de manera que la administración de justicia se perciba y se interprete como un valor social. En otras palabras, se convierta en algo accesible a las comunidades populares. El artículo 247 de la Carta faculta al legislador entonces a crear jueces de paz encargados de resolver en equidad aquellos conflictos individuales y comunitarios. En realidad lo que hace el constituyente no es otra cosa que dar visibilidad a jurisdicciones especiales y reconocer prácticas comunitarias que ya se venían suscitando y por medio de las cuales se resolvían conflictos a través de las propias herramientas que la comunidad les suministraba. En ese sentido, hay que resaltar que este tipo de resolución de conflictos cuentan con los siguientes elementos. Equidad, dado que la solución del conflicto está dirigida a la recomposición social y no a la aplicación de una norma existente. Informalidad, la cual permite definir qué viene en el futuro y no determinar únicamente lo que ya sucedió. Consensualidad, porque son las partes quienes directamente se ponen de acuerdo en la forma como deben resolver sus conflictos. Y finalmente, la autonomía orgánica, porque a través de la justicia comunitaria se crean vínculos al interior de cada comunidad en particular. Así entonces, pues lo que quiero significar con esta introducción es que el constituyente en 1991 lo que intentó hacer fue revestir de validez jurídica las decisiones adoptadas por la figura de la autoridad comunitaria y en ese sentido aportar a ciertos escenarios mecanismos para la construcción del tejido social y sobre todo para la paz. No obstante, pues esta norma prevista en la Constitución tardó mucho tiempo, hasta 1999, en ser desarrollada legislativamente a través de la Ley 497. Sin embargo, durante este lapso, pues fue nuestra Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996, a través del artículo 111, la que reguló tangencialmente esta jurisdicción y asignó competencias al Consejo Superior de la Judicatura para su organización. Ya con el advenimiento de la Ley 497, pues entonces se establece el procedimiento concreto, un procedimiento que, como vamos a ver, se encuentra pues regido por unos principios, debe surtirse a través de etapas que a su vez cuentan con términos para ser evacuadas y finalmente deben arribar a una decisión que resuelva de fondo el asunto o el conflicto de litigio. Nuevamente traigo a colación el artículo 247 de la Carta Política que señala que las decisiones que se tomen en equidad, bien sea la conciliación o la sentencia, deben ajustarse a los preceptos constitucionales y a las normas del debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones que profieran los jueces de paz deben ceñirse a los principios que orientan la jurisdicción, a los criterios de competencia previstos en la ley y al procedimiento establecido por el legislador para garantizar los derechos tanto de los intervinientes en este tipo de procesos como de los terceros que resulten afectados por su decisión. Teniendo en cuenta entonces que los jueces de paz hacen parte de la administración de justicia, sus actuaciones no solo deben respetar los derechos fundamentales, sino que deben estar en concordancia con los atributos de independencia y autonomía a que se refiere el artículo 228 de la Carta Política. Es preciso señalar que el constituyente asignó al juez de paz la capacidad de fallar y resolver por esta vía las decisiones que se tomen en torno a estos conflictos comunitarios a fin de que cuenten con
obligatoriedad y tengan una función definitoria o definitiva del asunto. Como les señalaba entonces, pues como todo procedimiento que reglamente el tratamiento de diversos asuntos, hay unos principios que lo rigen. El primer principio, el tratamiento integral de los conflictos particulares y comunitarios, lo que señala es que se busca poner fin a ese litigio que se suscitó entre los miembros de una comunidad o una comunidad en particular con otra. Esto quiere decir que además de atender la dimensión jurídica, es necesario contemplar la dimensión económica, cultural, social del conflicto. Es en la solución de los conflictos comunitarios donde el juez de paz tiene todas las posibilidades de convertirse en un artesano de la construcción comunitaria y de las acciones que hagan viable la convivencia pacífica. En este campo, los jueces de paz se convierten en auténticos líderes comunitarios que trabajan para la construcción del vecindario, de la ciudadanía, de la comunidad. Se trata de rescatar formas de solidaridad y de trabajo en común, de despertar procesos colectivos donde se aniden mejores valores para enfrentar la cotidianidad ganada por el individualismo, la competencia y la agresividad. El segundo principio, el de equidad, hace referencia a que las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser basadas en este principio. La equidad tiene como límite insuperable el catálogo de derechos previstos en la Carta Fundamental. Ello obliga a que todo juez de paz cumpla actividades de exploración y análisis de lo que constituye la frontera de su autoridad. Actuar en equidad es tomar una decisión con base en lo vivido, en las experiencias de la vida comunitaria. Se trata de que las personas tejen en la relación social y lo dejen en su memoria colectiva como experiencia vivida. La equidad es entendida por diferentes comunidades como aquel acto mediante el cual se da a cada cual lo que en justicia le corresponde, por ser parte de la sociedad y para que en ese cuerpo social no se profundicen desigualdades odiosas. Por eso, el juez de paz debe basar sus decisiones en la aplicación del recto criterio que lleve a la solución justa y proporcionada de los conflictos de menor trascendencia. Lo que se busca es que como el juez de paz hace parte de esa comunidad y es elegido mediante voto, pues tenga el conocimiento suficiente de la forma en la que mejor pueda resolverse ese conflicto, sin que en el sentimiento colectivo quede la sensación de que se ha generado una injusticia mayor. El tercer principio, la eficiencia. La Administración de Justicia de Paz debe cumplir con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo territorio nacional. A un juez de paz, las decisiones o criterios que deba adoptar en sus intervenciones, so pena de incurrir en una mala conducta sancionable disciplinariamente. Recuerden también en cuanto a esta autonomía e independencia, que las decisiones que se profieran, pues además de consultar la Constitución, deberán tener en cuenta también algunos pronunciamientos jurisprudenciales que por tratarse de derechos fundamentales tienen incidencia directa en lo que puede ser el marco de la decisión en equidad o de una sentencia proferida por un juez de paz. El sexto principio, conocido como gratuidad, ya que la justicia de paz, al igual que la justicia ordinaria, es gratuita y su funcionamiento está a cargo del Estado sin perjuicio de las expensas o costas que señala el Consejo Superior de la Judicatura para determinadas actuaciones solamente. Y por último, un principio denominado garantía de los derechos, dado que es obligación de los funcionarios judiciales de paz respetar y garantizar los derechos no solo de quienes intervienen en el proceso directamente, sino de todos aquellos que resulten afectados en él. Y en ese sentido, pues así deberán consultarlo al momento de emitir sus decisiones. Como lo señalaba entonces, el procedimiento que deben agotar
en estos trámites de paz consta de 2 etapas. Una primera etapa que es conocida como la etapa previa o de conciliación, también conocida como autocomposición, en donde los protagonistas son los ciudadanos, las partes quienes van a poner en conocimiento a través de una solicitud ante el juez de paz el conflicto por el que están atravesando. Se escudriña si en ellos está la posibilidad de resolverlo de manera amigable y voluntaria, a fin de concertar una decisión que los satisfaga por completo. Esta etapa previa de conciliación o autocomposición inicia, como ustedes pueden observar, a través de la solicitud que eleven los ciudadanos. El ideal, por supuesto, es que esa solicitud sea mancomunada, que vayan las dos partes en conflicto y de manera voluntaria se sometan entonces al procedimiento efectuado por el juez de paz. Sin embargo, es sabido por todos ustedes que pues este ideal en la mayoría de las oportunidades no se presenta así, pues solo una de las partes acude ante el juez a solicitarle que se convoque a la otra para efectos de dilucidar o de resolver ese conflicto. Entonces, con relación a este primer paso, es importante que ustedes tengan presente y que tengan claridad que el juez de paz debe convocar o invitar a la contraparte a una audiencia, como mediante la remisión de una comunicación. Siempre es aconsejable que lo hagan de manera formal, por escrito, se les cite y se les indique expresa y claramente el motivo de esa citación, a fin de que concurran a esta primera etapa de conciliación. ¿Para qué? Para que cuando el ciudadano llegue, tenga pleno conocimiento a lo que va a verse abocado y el funcionario como tal inicie su audiencia informándole a las partes la importancia de que manifiesten su consentimiento por escrito de someterse al procedimiento de paz. ¿Por qué? Porque este será el primer presupuesto para evaluar la competencia para conocer del asunto. Sin ese presupuesto que resulta indispensable, sin él no podrá entonces el juez de paz entrar a adoptar ni siquiera actuaciones subsiguientes con miras a provocar la conciliación. Como les hablaba entonces de estos criterios de competencia y les señalaba, el primero de ellos es el sometimiento consensuado. El conflicto debe ser sometido al conocimiento del juez de paz en forma voluntaria y de común acuerdo entre las partes involucradas. Por eso les decía y les insistía en la necesidad de que en este primer llamado se le indique a las partes que deben manifestar su consentimiento. Para tal efecto, pues el juez ya debe tener listas las actas, un acta inicial en donde quede expresamente esto señalado, y en esa misma acta pues podrá convocar, fijar una nueva audiencia para la conciliación, una nueva fecha, o en ese mismo momento, si así lo considera, pues entrar a realizar el asunto. Sin embargo, pues lo aconsejable es que una vez obtenido ese consentimiento mutuo o consensuado, el juez entre a dilucidar los demás criterios de competencia. ¿Cuáles? La naturaleza de los asuntos. Si el asunto que le están poniendo en su conocimiento es susceptible de ser conocido por este juez de paz.
¿Cómo se evalúa eso? Pues determinando si es objeto de transacción, de conciliación, de desistimiento. Además, no debe estar sujeto a solemnidades previstas en la ley. Debe tratarse de asuntos comunitarios que se generen en el seno mismo de esa comunidad, valga la redundancia, y pretendan el beneficio de la misma. Asuntos particulares de orden vecinal y familiar entre personas de la misma comunidad, asuntos penales como delitos querellables, transigibles, desistibles o conciliables, asuntos civiles de familia, laborales y comerciales, excepto los que requieran solemnidades de ley. Para tal efecto, pues el juez deberá valerse de la información que se encuentra contenida en normatividades como la Ley 446 del 2008, como los asuntos del Código Penal que son susceptibles de querella. Normalmente son causas que no refieren una transgresión a bienes jurídicos de gran importancia. Entonces son asuntos que pueden ser objeto de transacción y de conciliación. Debe también tener en cuenta como criterio para la competencia la cuantía, que no debe superar pues, los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para hoy se traduce en un total de 90.852.600 pesos. Asimismo, una competencia territorial a prevención que señala que el juez pues de la comunidad puede conocer todos aquellos asuntos que se susciten dentro de la misma comunidad. Sin embargo, las partes deben tener en cuenta que es allí donde deben acudir, dado que fue donde se presentaron los hechos que dieron lugar al conflicto. A veces es mucho más fácil tener conciencia de esta competencia cuando expresamente se señala qué asuntos no son competencia de los jueces de paz. Por eso yo traje a colación este listado. Todos aquellos asuntos administrativos y disciplinarios, es decir, que correspondan a esas jurisdicciones. Como lo decía, asuntos penales de mayor trascendencia, homicidios, secuestros, ese tipo de delitos de alto linaje no son susceptibles de transacción y desistimiento. Los asuntos policivos y fiscales, los asuntos que tengan que ver con derechos humanos, los asuntos que tengan que ver con derechos fundamentales y que estén pues garantizados en nuestra constitución política como tales, los asuntos en temas de materia constitucional como la habeas corpus o las acciones de tutela, los derechos colectivos o de interés público que sean objeto de acciones populares y de grupo, asuntos de materia tributaria y asuntos sometidos a solemnidades tales como el contrato de matrimonio, el matrimonio civil, la unión marital de hecho, el contrato de afectación de vivienda familiar, patrimonio de familia, propiedad horizontal, inventario solemne de bienes, contrato de compraventa de inmueble, contrato de hipoteca, contrato de renta vitalicia, contratos de fiducia, testamentos abiertos y cerrados, donación de inmuebles, donación a título universal, capitulaciones matrimoniales, venta de derechos herenciales, liquidación de sociedad conyugal, constitución de sociedades comerciales, reforma de estas sociedades, otorgamiento de poderes y en general. Tampoco podrán realizar desalojos o lanzamientos con uso de la fuerza por autoridad policial. Al respecto de este asunto y por vía jurisprudencial, se señala que una vez agotado el proceso ante el juez de paz y dentro de la conciliación o sentencia se haya acordado o ordenado la entrega de un inmueble y se haya incumplido el plazo pactado o estipulado, el juez de paz puede comisionar a las secretarías de gobierno de la administración municipal para que dentro de las mismas se designe un inspector de policía para que realice dicho procedimiento. Entonces, no es el juez quien directamente ejecuta el cumplimiento de su sentencia, sino que
a través de la comisión faculta a autoridades administrativas para que la realicen. Entonces, volviendo a este esquema, cuando el juez revise que en efecto le asiste la competencia para abocar el conocimiento del asunto, lo idóneo entonces es que señale una nueva fecha en la que se convoque a la audiencia de conciliación. Debe recordar entonces que es indispensable tener por escrito el acta de aceptación con la firma de las partes de aceptación de inicio de este procedimiento. Como vemos, se hace la citación a audiencia de conciliación y pues en esa audiencia de conciliación, como lo señalaba en un principio, por ser de carácter autocompositiva, son las partes los personajes principales. De acuerdo al artículo 23 y 24 de la ley 467 que reglamenta este procedimiento, si alguna de las partes no asiste, pues puede volver a convocarse a esta audiencia. Allí las decisiones deben ser también tomadas en equidad y no en derecho, lo cual implica que la solución del conflicto está más dirigida a la recomposición de los vínculos sociales que a la aplicación de una norma jurídica preexistente. Este debe ser como el faro que guíe la intervención del juez de paz en materia de equidad, siempre procurando que los actores tengan conciencia de lo que significa en materia de conciliación hacer una cesión, unas concesiones mutuas en donde se busque el beneficio superior, que es el de ellos y el de la comunidad. Las decisiones, por ende, deben obedecer a una concepción de justicia que sea aceptable en el contexto comunitario específico del cual se trate. Como lo señalaba entonces, pues se caracteriza por la consensualidad en la medida que en la mayoría de los casos los mecanismos comunitarios de manejo de conflictos, como en esta primera etapa de conciliación del proceso de paz, pasan por el consenso de las partes, siendo ellas mismas a quienes corresponde tomar las decisiones. Cuenta con autonomía orgánica, de la cual les hablaba al momento de traer a colación los principios, por cuanto tienden a definir todos sus vínculos orgánicos al interior de la comunidad sin establecer una relación de dependencia de autoridades estatales, por cuanto esto desnaturalizaría pues esa decisión en equidad. Y por último, si las partes llegan a un acuerdo, entonces ese acuerdo tendrá los mismos efectos que las sentencias proferidas por los jueces ordinarios. Recuerden entonces ustedes que gozan, hacen tránsito a cosa juzgada y gozan de prestar mérito ejecutivo. Es muy importante que de llegar a un acuerdo de conciliación, esto quede contemplado en un acta que para que cumpla con esos efectos que equivalen a una sentencia, debe cumplir con las siguientes características. Deben estar bien identificados pues la fecha, el lugar de la audiencia, el nombre de las partes que se presentaron, el problema como tal, el nombre del juez de paz, el asunto que se está solucionando, el arreglo establecido para las partes, la manera de cumplir los puntos acordados, los efectos del acta de conciliación y las firmas. Volvamos a este esquema a fin de señalarles, como les hacía mención en la oportunidad anterior, que a discrecionalidad del juez, la audiencia podrá ser privada, esta audiencia de conciliación podrá ser privada o pública según lo determine, y para tal efecto pues deberá señalar el mejor lugar para realizarla. En caso de que el asunto verse sobre un conflicto comunitario que altere o amenace alterar la convivencia armónica de la comunidad,
A la audiencia de conciliación podrán ingresar las personas interesadas en la solución del conflicto. En tal evento, el juez podrá, pues, organizar, permitir el uso de la palabra a aquellas personas que denoten ese interés en la solución de ese conflicto comunitario, de manera que no vaya a generar un desorden, sino que él tenga previamente establecido como el rito procesal, y me refiero con esto a las oportunidades, los términos que va a conceder, el uso de la palabra. Tiene usted 10 minutos para hacer su exposición, vamos a escuchar a la contraparte, unas reglas claras que el juez debe marcar de manera que esa audiencia comunitaria pues no cumpla con el cometido para el cual fue prevista. Antes de que se practique la conciliación, las partes del conflicto podrán allegar las pruebas que estimen pertinentes, y podrán también hacerlo los miembros de la comunidad o las autoridades civiles, políticas o de policía. Y el juez valorará según su criterio, experiencia y sentido común dichas pruebas. ¿Qué pasa entonces cuando no se celebra ese acuerdo de conciliación? No llegan las partes y hay que declarar fracasada esta etapa. A continuación, entonces, dentro del procedimiento se establece una etapa probatoria, una etapa en la que el juez debe, además de recopilar todas las pruebas que en su sano entender, en su sano juicio, considere que son importantes para resolver el asunto, pues debe valorar aquellas que hayan allegado las partes, los miembros de la comunidad o las autoridades civiles, políticas y de policía, como lo mencionaba, las que habían traído en la etapa conciliatoria. El juez, reitero, decreta pruebas, siempre teniendo en cuenta pues no afectar la intimidad y la dignidad de las personas. Y en esta etapa probatoria supone pues la valoración de esas pruebas con fundamento en el criterio de la experiencia y el sentido común del juez. Por ejemplo, miren, si se trata de una conciliación relativa a una humedad que un tanque está generando en la casa del vecino, pues el juez de paz, sabiamente en su criterio, decide hacer una inspección judicial, medio probatorio válido. Él puede determinar, o él puede decir, no, yo no tengo el conocimiento suficiente para realizar y determinar si es de verdad el tanque o el techo del vecino el que no está bien sedimentado, no tiene los canales para el desagüe del agua lluvia. Entonces, requiero la ayuda de un profesional que determine cuál es la causa que está generando el perjuicio a uno de los convocantes a resolver el conflicto. Y entonces hace uso del medio probatorio del peritaje. También puede llamar a los testigos, decir, preguntarles a las partes quiénes fueron testigos de los hechos, recopilar esa información, ser muy crítico a la hora de recopilar ese caudal probatorio que le permita en el evento de tener que dictar su sentencia, llegar a una decisión lo más justa posible. Agotada entonces esta etapa, llegamos a una segunda gran etapa, que es la resolutiva o de heterocomposición, en donde pues ya el tercero, que es el juez de paz, es el protagonista. Ya dejan de ser las partes quienes no pudieron encontrar una solución mancomunada a su conflicto, y depositan en ese tercero la confianza para que él la resuelva. Siempre el juez, pese a que su rol principal es eminentemente conciliatorio, debe prepararse para dictar o proferir ese fallo, en caso de que las partes no puedan estar de acuerdo. En otras palabras,
es importante que para efectos de la legitimación de esa decisión que usted va a adoptar, siempre le haga saber a los ciudadanos que acuden ante usted que en el evento de que no se llegue a conciliar, pues es usted el que arribará a una decisión que zanje por completo el asunto. Hay oportunidades, y he tenido conocimiento de ello, en donde los ciudadanos que acudieron al juez de paz dicen, bueno, ya no llegamos a una conciliación, entonces nosotros nos vamos a una instancia judicial diferente. No, no es posible. Una vez suscrita el acta de inicio, en donde está el consentimiento mancomunado de las partes, ellas deben someterse a la segunda etapa de heterocomposición y sujetarse a la sentencia o decisión que defina el asunto y que sea proferida por el juez de paz. Porque pues eso hace parte de este procedimiento. Esa es una de las manifestaciones que se deben hacer en el momento inicial, cuando yo les hablaba de que tenían que ser muy claros con las partes para que no tuvieran inconvenientes en el desarrollo, pues, de su labor judicial. En caso entonces de fracasar esa etapa conciliatoria, el juez de paz pues lo debe declarar, debe también emitir un acta que también deberá estar firmada por las partes, deberá concretamente señalar pues que se declara fracasada esa etapa y dentro de los 5 días siguientes deberá proferir sentencia en equidad de acuerdo a la evaluación de las pruebas allegadas. Y esa sentencia, pues, deberá comunicarse a las partes. Esta sentencia en equidad tiene unas características muy especiales. Como bien lo decía, dentro de los 5 días, entonces, pues, debe proferir el juez su sentencia de acuerdo con las pruebas allegadas. La debe hacer por escrito. Y, muy importante, entregarle copia de esa sentencia a cada una de las partes. Ya vamos a ver los términos que tiene para ello. Esa sentencia debe estar fundada en criterios de equidad, entendiendo esta como el valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. Debe estar fundamentada, es un deber inexorable del juez de paz argumentar las razones de la decisión que va a adoptar. Para ese efecto puede apoyarse, por supuesto, en las pruebas que recopiló en esa etapa probatoria, el valor, hacer un análisis de por qué le da más credibilidad a una prueba que a otra, de manera que la exposición que haga de su decisión esté tan justificada que para los receptores, para los interlocutores de esa sentencia, no haya duda del por qué el juez de paz obró de determinada manera. Recuerde siempre que la decisión que adopte no debe obedecer a los imaginarios o representaciones propias o a lo que según su leal saber y entender o según su arbitrio como juez de paz le dicten. No, sino que siempre se debe consultar a las reglas comunitarias, a los usos y costumbres fijadas por la propia comunidad. El hecho de tener la investidura como juez nos hace salirnos, dejar de lado todas aquellas preconcepciones, todos aquellos prejuicios que como seres humanos pues tenemos. En esto traigo, por ejemplo, a colación, si yo soy una mujer, madre, cabeza de familia, que no cuento con el apoyo del padre de mis hijos para la manutención, pues yo debo dejar de lado este estereotipo, esta condición que yo ostento
en mi criterio personal, en mi ámbito personal, y si sucede lo mismo y acude una usuaria de mi comunidad en busca de esa solución, para que el padre se comprometa de manera voluntaria o acceda a que se pueda fijar una cuota de alimentos, pues debo salirme de este rol y actuar conforme otros asuntos se hayan zanjado dentro de mi misma comunidad. Entonces, observar que la vecinita en tal circunstancia ya no tiene 2 hijos, sino tiene 4, y el papá está en unas mismas condiciones porque trabaja, no sé, como conductor de una empresa, y entonces el salario es de este monto. Yo puedo valerme de estos otros casos en donde se satisfagan unas necesidades parecidas y traerlas a colación para resolver mi caso concreto. Para esto, mi consejo en materia de sentencias de equidad es que se tome la decisión que le parezca menos arbitraria. Cuando usted ya haya hecho el ejercicio en su término, dentro de esos 5 días en los que usted tiene que resolver, y usted haya puesto en consideración ¿cuál sería la reacción? Ir más allá, ver más allá de lo que va a pasar con mi decisión. Si yo decido en este sentido, va a pasar esto, pero si decido en este otro, van a venir estas consecuencias. Entonces, haciendo un cotejo, una ponderación de esas 2 posibilidades, o 3, o las que en el evento concreto surjan, pues el juez tiene que estar en la capacidad de determinar y de poder prever cuál de ellas es la que resulta menos arbitraria. Y una vez hecha esa elección, trabajar en las herramientas o en los argumentos para que le den base a esa, le den sustento a esa decisión que resulte menos arbitraria. Es bien sabido pues que hasta un punto la persona que está con esa imposición, ese deber legal de resolver el asunto, pues conoce de antemano a sus vecinos, a sus allegados, a sus amigos. Por eso siempre cuando esos miembros de la comunidad conozcan su decisión, pues es importante que ellos sepan las razones concretas y coincidan con usted al menos en eso, en que era la decisión menos arbitraria posible. En ese sentido, habrá usted acertado con lo justo comunitario. El artículo 6º de nuestra ley que reglamenta el procedimiento de paz erige en obligación de los jueces la de respetar y garantizar los derechos de todos aquellos que intervienen en el proceso directamente, además de todos aquellos que puedan llegar a verse afectados con el mismo. Y la Corte Constitucional en esa misma línea ha venido estableciendo que la labor de los jueces de paz haya su límite en el respeto de los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Recuerde también, señor juez de paz, que dentro de las facultades que usted como autoridad jurisdiccional cuenta está las sancionatorias. El artículo 37 concretamente de nuestra ley 497 dice: son facultades especiales de los jueces de paz sancionar a quien incumpla lo pactado en el acuerdo conciliatorio y lo ordenado mediante sentencia con amonestación privada, amonestación pública, multas hasta por 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes y actividades comunitarias no superiores a 2 meses, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. No obstante, el juez de paz no podrá imponer sanciones que impliquen privación de la libertad. Con la imposición de actividades comunitarias, el juez evitará entorpecer la actividad laboral, la vida familiar y social del afectado, y le está prohibido imponer trabajos degradantes de la condición humana o violatorio de los derechos humanos. Para la ejecución de dichas sanciones, las autoridades judiciales y de policía están en el deber de prestar su colaboración.
En ese sentido, pues como el fallo debe tener una parte resolutiva, unas órdenes concretas que el juez emite para efectos de zanjar el conflicto definitivamente, debe usted tener mucho cuidado en la forma en la que redacta esas obligaciones, porque se vuelven ya obligaciones para las partes, quién la debe cumplir, términos en las que la debe cumplir, términos razonables, obedeciendo pues a las circunstancias particulares de cada persona y de cada caso concreto. Las sanciones por el incumplimiento, esas deben estar expresamente consagradas en la decisión para que tengan el mérito ejecutivo, es decir, la facultad de hacerse exigible, deben estar expresamente consagradas en la parte resolutiva de su decisión de fondo. Con relación pues a esta sentencia, se han suscitado diferentes problemáticas que han sido objeto de conocimiento por parte de jueces constitucionales mediante las acciones de tutela. Y el llamado aquí es para que nosotros como funcionarios judiciales, ustedes como jueces de paz en su jurisdicción, tengan especial cuidado en la forma en la que le dan cumplimiento al proceso establecido en la ley 467. ¿Por qué? Porque el dejar de observar los lineamientos procedimentales que allí se señalan, pues pueden vulnerar el debido proceso de los ciudadanos que se someten a dicha jurisdicción. Entonces pueden ustedes ser objeto de sanciones por parte, bien sea disciplinarias o de verdaderas vías de hecho que declare un juez constitucional que conozca sobre estas inobservancias particulares al procedimiento. Por eso quise traer a colación este acápite que he denominado debido proceso, para señalar que al igual que todos los procedimientos ordinarios, pues debemos velar nosotros los jueces por la defensa de estos lineamientos preestablecidos. Esto está estipulado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Ese artículo 29 que habla sobre la garantía fundamental al debido proceso trae uno de los derechos más importantes en nuestro sistema, en nuestro andamiaje como Estado, que es el derecho a la defensa. Defensa que puede ejercerse frente a actuaciones administrativas y judiciales, bien sea respecto de actos particulares como de autoridades públicas. A menudo las leyes consagran un mecanismo específico de defensa contra las decisiones judiciales, dispensando recursos legales. Cuando ello es así, en el marco de un proceso judicial, el derecho de defensa no se agota en la disposición del recurso. Para que pueda hacerse efectivo, es preciso que se respeten dos garantías. En primer lugar, poner en conocimiento de las partes la providencia judicial de acuerdo con las formalidades legales, y en segundo lugar, respetar los términos contemplados en la ley para confutar y contradecir los argumentos expuestos en la providencia recurrible. En la justicia de paz, como espacio de composición de controversias, también es necesario observar estas garantías, aunque respetando algunas condiciones especiales, para esclarecer adecuadamente en qué momento tienen lugar y cuáles son los efectos específicos que dichos actos en el marco de la jurisdicción especial tienen una connotación dentro de la estructura del proceso que debe surtirse ante los jueces de paz. Entonces, emitido su fallo, viene una etapa importantísima. ¿Cuál? La comunicación de ese fallo. De acuerdo con la Ley 497 del 99, cuando los jueces de paz expidan sus sentencias de equidad, el medio de comunicación que empleen no puede ser cualquiera, sino el que se estime más adecuado, y con la comunicación debe entregarse copia del fallo a las partes. La Corte Constitucional admite que en efecto entre notificar y comunicar hay una diferencia. Pero que lo importante en este procedimiento de paz con relación a la comunicación
es que se cumpla el cometido único de garantizar el derecho de defensa a las partes comunicadas, es decir, se materialice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. Lo que interesa en definitiva aquí con la comunicación es que el acto mediante el cual se ponga en conocimiento de la parte la providencia se efectúe de acuerdo con las formalidades legales, respetando los derechos fundamentales. En algunas ocasiones bastará entonces para comunicar la sentencia debidamente con informar sobre su existencia, fecha de expedición y contenido. En otras, con solo ponerle de presente a la parte que en el despacho hay una providencia que lo afecta y que puede ir a recogerla. Pero habrá otros casos en que además deba enviarse copia de la providencia de la parte, para que de ese modo se pueda garantizar a esa persona el derecho de defensa adecuado, tal y como lo prevé el artículo 29 de nuestra Carta Política. No importa tanto para estos efectos que se le llame comunicación o notificación, cuando con ella lo que se quiere significar es que se le dé cabal cumplimiento al derecho al debido proceso. Por lo tanto, cuando se toma la comunicación a la que se refiere el artículo 29 de la Ley 497 del 99, se advierte que para practicarla debidamente deben tenerse en cuenta 4 condiciones. La primera, que las actuaciones de la jurisdicción de paz por hacer parte de la Administración de Justicia deben ser públicas. La segunda, que el medio de comunicación del fallo no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el idóneo para llevar la información a sus destinatarios, es decir, el más adecuado, lo que la jurisprudencia ha llamado y el legislador ha llamado el más adecuado. La tercera, que las formalidades exigidas por la ley ordenan entregar copia de la decisión a cada una de las partes. Y la cuarta, que la ley 497 ordena tomar el día de la comunicación como referente cronológico para computar el término dentro del cual puede interponerse el recurso de reconsideración. Es importante que siempre surtido este procedimiento se dejen las constancias pertinentes en el proceso, porque como lo veíamos, este acto de comunicación es el que permite iniciar el conteo del término que la ley le otorga al ciudadano que no se encuentre conforme con esa decisión para interponer el recurso de reconsideración. Entonces, ustedes deben, de acuerdo a cada caso, dejar las constancias respectivas para tal efecto. Con el trámite, entonces, pues eso está previsto en el artículo 32. Cuentan ustedes, los ciudadanos cuentan con 5 días siguientes a la comunicación para decidir, para interponer el recurso, y el juez de reconsideración, que es un juez colegiado, cuenta con un máximo de 10 días. Estos jueces de reconsideración, como ya lo señalaba, pues uno de estos miembros es mi propio juez de paso de conocimiento y los otros 2 son elegidos de acuerdo a la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral. Los jueces de reconsideración deben cumplir una función más política que jurídica, si bien son neurálgicos para la protección del principio constitucional del debido proceso, toda vez que revisarán las decisiones proferidas por los jueces de paz y en esa medida tendrán la posibilidad de corregir las faltas o errores que en el ejercicio de sus funciones estos puedan cometer, encarnando de esa forma el principio de la doble instancia. Lo que ellos realizan en el fondo es un control no solo de la decisión en sí misma, sino de toda la actuación adelantada por el juez de paz para el caso especial y de todas las actuaciones que se susciten frente a la comunidad. Recuerden siempre que la actividad del juez de paz, bien sea en la etapa de conciliación como en el caso de dictar sentencia, debe estar orientada por una idea fundamental, ¿cuál? La de lo justo comunitario. En otras palabras, se espera que el juez decida, no de acuerdo a sus imaginarios y representaciones o según su leal saber y entender o su arbitrio, sino de acuerdo a las reglas comunitarias, los usos, costumbres fijados por la propia comunidad. Es importante en este aspecto de lo justo comunitario y para que ustedes puedan aterrizar un poquito más este concepto, que es preciso
que de todas esas experiencias que se vayan suscitando al interior de la comunidad y de las cuales vayan creando lo que jurídicamente conocemos como un precedente, también en esa comunidad sirvan como ese sustento para fallar casos muy similares de esa misma forma, y eso será lo que legitime esas decisiones y haga que los jueces de paz, además del reconocimiento del que ya gozan y de esa confianza de la que ya gozan por haber sido elegidos a través del voto, pues se legitime su actividad dentro de la comunidad. Y entonces esa confianza inicial se vea cimentada y la misma comunidad desee volver a traer los conflictos porque vea el éxito en las decisiones que se hayan adoptado. Entonces, les recuerdo, y ya para finalizar, que lo justo comunitario debe estar siempre convalidado por decisiones anteriores que en ese mismo sentido se hayan proferido. Muchas gracias, doctora Adriana Fernanda. Vamos al fragmento de preguntas. Si el juez constitucional controla las decisiones tomadas por los jueces de paz y reconsideración en el marco de su competencia, ¿se puede inferir que se está violando su independencia y autonomía? Gracias, doctora. Con relación a esta pregunta, que es muy interesante, pues se han suscitado varias problemáticas que han sido objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, y la respuesta concreta es que no se viola esa independencia. Las sentencias proferidas por la Jurisdicción Especial de Paz de manera excepcional gozan pues de un control por parte de las autoridades constitucionales. Pero ese control, vuelvo y reitero, es excepcional por vía de tutela. Entonces, por ser la Jurisdicción Especial de Paz una autoridad judicial para administrar justicia en equidad, con una eventual posibilidad de efectuar con sus decisiones derechos fundamentales, tales como el derecho de la defensa, el debido proceso, pues es factible, por supuesto, la revisión. Las decisiones tomadas por la Jurisdicción Especial de Paz deben contribuir a alcanzar una mayor armonía entre los asociados en aras de la construcción de un orden social, político y económico. Para tal efecto, lo que ha señalado la Corte y nosotros conocemos como unas subreglas es que ese control constitucional que realizan los jueces constitucionales a esas decisiones o al trámite surtido por los jueces de paz dentro de este procedimiento, pues debe realizarse analizando los siguientes aspectos. El primero, debido a una ruptura del orden jurídico con repercusión sobre los derechos fundamentales de las personas. Ahí puede tener cabida el juez constitucional, o por un criterio insuficiente para efectuar el control constitucional concreto sobre decisiones proferidas en equidad en las que intervengan valoraciones distintas, tales como criterios de justicia ajenos a su propia comunidad. Asimismo, cuando el impacto de la decisión no esté acorde con los fines de la preservación de la convivencia pacífica, en ese caso pues también interviene el juez constitucional y no vulnera entonces así su independencia y autonomía, y cuando la utilidad de la decisión en términos de solución integral del conflicto pues no represente lo que se esperaba dentro de esa comunidad, pues allí el juez en sede constitucional en materia de tutela puede entrar a válidamente emitir un concepto sobre esta decisión de los jueces de paz sin, reitero, vulnerar su independencia y autonomía. Doctora Diana Fernanda, ¿cómo deben contabilizarse los plazos de días previstos en la Ley 497 del 99 de cara a obtener una óptima protección de los derechos fundamentales de las partes? Bueno, esta pregunta tiene que ver mucho con el tema en el que hice énfasis del debido proceso cuando estábamos viendo que se proferían las decisiones, bien sea la conciliación y los términos con los que cuenta el juez, o bien sea la sentencia y los términos con los que cuenta
las partes para interponer, perdón, el recurso de reconsideración. La ley 497 es muy concreta en señalar pues estos términos de 5 días y en efecto, pues una vez vencidos esos 5 días sin que la parte se haya pronunciado, expiraría el plazo para interponer el recurso. Recuerden ustedes que la finalidad que se persigue alcanzar con la fijación de ciertos términos legales es brindarle a las partes la oportunidad suficiente para elaborar un recurso de reconsideración que les permita defender adecuadamente sus intereses y sus derechos, pero a su vez también determina la celeridad como principio de todo procedimiento judicial en aras de que la decisión que se obtenga de manera definitiva sea oportuna y cumpla con el presupuesto constitucional de tutela jurisdiccional efectiva de los derechos. Entonces, frente a la pregunta concreta, pues esos días deben contarse, y ya lo ha señalado la Corte Constitucional, conforme a lo estipula el Código de Régimen Político y Municipal. Y entonces la Corte decía en ese momento, pero si al juez de paz no se le pueden obligar a prever o a tener conocimiento de la normatividad que reglamenta ciertos aspectos de nuestra sociedad, porque no se trata en efecto de un fallo en derecho, ¿por qué tenemos que aplicarle y hacerle ver que cumpla los términos tal y como están previstos en este código? Que concretamente dice, cuando una ley se limite a declarar el sentido de otra, se entenderá incorporado en ella para todos sus efectos y deberán entonces contarse los términos de días o días de manera hábil. Así se diga expresamente que deben ser de manera ordinaria o de manera común, días no hábiles. Lo que señala la Corte es que para darle una mayor garantía y realce a ese derecho fundamental del debido proceso, debe hacerse en días hábiles. Y así, al tenor pues de este conteo que se debe hacer de esta manera, tengan todos la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración, desplazando cualquier criterio legal que haya dicho que debe contarse en días no hábiles. Entonces, el resultado interpretativo que protege de una manera más óptima el derecho de defensa sin afectar con ello de modo intenso los derechos de la contraparte y de las demás personas interesadas es aquel que señala que estos términos deben contarse en días hábiles. Doctora Adriana Fernanda, ¿pueden las demás autoridades administrativas o los terceros negarse a acatar las órdenes contenidas en una sentencia dictada en equidad por los jueces de paz y de reconsideración? No, doctora. Todas las autoridades administrativas y también los ciudadanos que tengan órdenes expresas contenidas en una decisión dictada por un juez de paz deben acatarlas, deben cumplirlas, dado que dentro del marco del Estado Social de Derecho, pues al estar consagrada esta jurisdicción a la par y al haberle concedido a sus decisiones, pues los mismos efectos de una sentencia proferida por un juez ordinario, deben a los demás cumplir y acatar, pues, lo que allí se exige, prestar la colaboración que se está pidiendo, bien sean órdenes de carácter para prácticas, por ejemplo, como el desalojo, que lo estábamos señalando, las autoridades de policía deben cumplirlas, porque este tipo de decisiones, pues como ya lo hemos visto, goza de la misma eficacia que una decisión proferida por un juez ordinario. Su fuerza ejecutoria está legitimada nada más y nada menos que en la propia Constitución.
Nuestro agradecimiento especial a la doctora Adriana Fernanda Guasquita Galindo por su clara, ponderada y precisas explicaciones sobre los aspectos sustanciales y prácticos de la conciliación, así como del fallo en equidad en la Administración de Justicia de Paz y de Reconciliación, que buscan promover la resolución pacífica de conflictos particulares y comunitarios, además de brindar mecanismos que faciliten una respuesta basada en el principio de equidad a los diversos conflictos que surgen en la comunidad según lo establecido en la Ley 497 de 1999, que reglamentó su organización y funcionamiento. Sin olvidar que la investidura de los jueces de paz y de reconciliación implica ser personas objetivas, pulcras, despojadas de cualquier prejuicio o sesgo ideológico, político, doctrinal, como lo mencionaba nuestra formadora, la doctora Adriana. Siempre los jueces de paz y de reconciliación deben ser personas imparciales, objetivas a toda prueba. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia, a los jueces y juezas de paz y de reconciliación por estar interesados en esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, también explicado por nuestra formadora invitada, nos despedimos con una frase del novelista, dramaturgo francés Victor Hugo. La primera obligación de la igualdad es la equidad. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.